Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Es momento de la entrevista. Ustedes saben que desde el inicio de la semana estamos analizando la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén en diversas áreas. Ayer lo hacíamos sobre educación, pero también lo hemos hecho en seguridad pública y economía. Hoy hablamos sobre salud y por eso ya se encuentra con nosotros en este set de entrevista el doctor Miguel Roberto Majano. Él es presidente del Colegio Médico y estaremos evaluando esta gestión presidencial en materia de salud pública. A él me da muchísimo gusto recibirlo por primera vez en este espacio de noticias. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted por atender nuestra invitación a TVX. Hay diversos aspectos para poder entender una gestión presidencial en salud, doctor, sin lugar a dudas. Yo quiero hablar de algunas de ellas. Antes, me gustaría conocer desde su perspectiva como presidente del Colegio Médico, cómo evalúan este primer año de gestión del presidente Sánchez Serén en materia de salud pública. Sí, gracias. Como presidente del Colegio Médico tenemos una perspectiva que para poder evaluar la gestión del profesor Sánchez Serén en un año es muy corto. Muy bien. Es muy corto porque hay en salud tantas cosas que en un año es muy difícil de poderlas resolver. En ese sentido creemos nosotros de que la gestión del profesor Sánchez Serén no viene de un año, sino que ya de una actividad de 5 años previos. Tal vez no propiamente del profesor Sánchez Serén, sino que de las autoridades que se han estado participando en la gestión anterior y que prácticamente son las que continúan durante este año. Desde esa perspectiva creemos nosotros de que posiblemente hay muchos programas que en lugar de haber mejorado hemos retrocedido y desde ese punto de vista no se pudiera analizar un año de gestión del profesor Sánchez Serén, sino de la gestión de los 5 años anteriores más este año que ha pasado. Usted ha dicho, hay algunos programas en los que seguramente no hemos avanzado, sino retrocedido. ¿A cuáles se refiere, doctor? Por ejemplo, en la mortalidad infantil, en la encuesta nacional familiar de salud, en la encuesta nacional de salud, donde se entrevistaron alrededor de 14.500 hogares, la tasa de mortalidad neonatal principalmente se incrementó. 4 años antes de la encuesta que se hizo, teníamos unas tasas de mortalidad neonatal de alrededor de 9 por 1000 nacidos vivos. En esta encuesta del 2014 nos están reportando 11 por 1000 nacidos vivos. Perdón, ¿me repite los años en los que usted... 4 años antes de la entrevista del 2014, o sea, estamos hablando del 2010, en la tasa de mortalidad neonatal andaba por 9 por 1000 nacidos vivos. Y hoy en el 2014, que es cuando se hizo la entrevista, aumentó a 11 por 1000 nacidos vivos. Creo yo que esa es una tasa que, pues, si aumentó es porque hemos retrocedido, ¿verdad? En lugar de disminuir, aumentó. Ahora, yo quisiera que evaluáramos algo en términos globales, doctor, porque según cifras de UNICEF, destacadas en el portal de estadísticas de CEPAL, señala que en el 2000 teníamos una mortalidad infantil de 26.8 por cada 1000 nacidos vivos de tasa de mortalidad infantil. En 2013, que son los datos más actuales que están registrados en este lugar, habla de una tasa de 13.5. Son un poco menos de 10 puntos en cuanto a la mortalidad infantil. Hablemos en el histórico. ¿Esto qué representa? Claro, si estamos hablando del histórico, ya no estamos evaluando un año, sino un histórico de cuánto tiempo. Claro, las tasas han venido descendiendo con el correr del tiempo. Sí. No solo la tasa de, bueno, uno de los objetivos del milenio era reducir en 2/3 partes la tasa de mortalidad infantil. Pero esta tasa de mortalidad infantil está principalmente predisponiéndola a la tasa de mortalidad neonatal. Entonces, es ahí en donde está el punto. Sí se ha reducido esa tasa de mortalidad infantil. ¿Cuáles son esas condiciones que están generando esa mortalidad infantil según lo que ha determinado el Colegio Médico? Las alzas son principalmente las alzas de la prematurez. Los niños prematuros están naciendo y eso nos está generando costos, generando gastos y además de eso los incrementos en las tasas de mortalidad. Entonces, es un punto muy importante y que no es a nivel país, sino que es a nivel mundial. Pero para poder valorar, como le digo, lo que ha hecho el profesor o lo que es salud en un año, esa es una de tantas situaciones que podemos decir que está dentro de lo que pudiéramos haber un retroceso. Tratándose de un año, pero también hay otros
otros indicadores además de esas tasas, ¿no? Por supuesto, que nos permiten hablar y evaluar la gestión en salud. Doctor, yo quiero preguntarle algo. Se ha destacado desde el año 2009, usted muy bien dice, no podemos quizás centrarnos en un año únicamente, teniendo en cuenta que la actual ministra también fungió como viceministra de la gestión pasada. Se habla de un avance en la cobertura de salud, específicamente en el primer nivel de salud. Se ha destacado por parte del gobierno que hasta 2014 existían 520 equipos comunitarios, 482 familiares y 38 especializados. Estamos hablando de los ECOS. ¿Cómo se analiza el Colegio Médico este avance, si se quiere pensar en sus términos, sobre la cobertura a este nivel de atención? Si estamos hablando de cobertura, qué bien, por la gente que no tiene disponibilidad de la atención de salud. Pero lo que sucede es que se ha hecho una inversión a nivel primario, pero se dejó descubierto lo que es la parte de los hospitales especializados. Llámese Hospital Bloom, Hospital Rosales, Hospital de Maternidad, hoy Hospital Nacional de la Mujer, Hospital de Sacamil, en fin, los hospitales, pues prácticamente la inversión que se ha hecho, es cierto, ha sido una inversión, pero ha sido, no digamos deficiente, pero sí una inversión que deja mucho que desear. ¿Por qué, doctor? Bueno, para que exista una buena atención y que la atención sea de calidad y calidez, existe un triángulo. Ese triángulo es las autoridades que administran la salud, los empleados o los médicos en este caso, y la población. Para que ese triángulo exista y no se rompa, genera una buena atención de calidad y de calidez. Pero si ese triángulo se rompe, entonces ya la calidad de atención ya no es la misma. Entonces, si nosotros hacemos entrevistas a la población es la que se queja de que no tiene acceso a los medicamentos, acceso a pruebas de laboratorio, acceso a pruebas de gabinete, las saturaciones de los hospitales están llenos. Entonces, sí, qué bien por lo de la cobertura, tratar de tener más cobertura, pero también se ha descuidado el otro rubro que también es importante. Ahora, ¿cómo poder entender este fenómeno, doctor? Porque usted ha señalado que es bueno por esas personas que ahora tienen acceso a servicios de salud que antes no lo tenían, con la descentralización a partir de ECOS, primer nivel. Ha dicho, hay de alguna manera un abandono en los siguientes niveles, superiores, tercero y segundo. ¿Es posible con los recursos con los cuales cuenta actualmente el Ministerio de Salud? Estamos hablando de un presupuesto de 615.68 millones de dólares. ¿Poder balancear las inversiones en los tres niveles? ¿Eso es posible? Se ha invertido casi como 400 millones de dólares en los ECOS y en las unidades comunitarias. Pero son 5 años más o menos que se ha trabajado en ello. Entonces ya deberíamos de estar viendo resultados. Porque como usted lo ha mencionado, descentralización, claro, pero esa descentralización no se ha visto. ¿Cómo? Porque los hospitales están saturados de pacientes. Entonces, la parte preventiva por la cual fueron creados estos ECOS y estas unidades comunitarias que ya existían, en donde se ha invertido, ya sea para capital humano o para recursos humanos o equipamiento, pero no se refleja porque los hospitales siguen siendo igual. Quiero preguntarle algo, doctor, porque hemos escuchado por parte de las autoridades cuando se cuestiona justamente lo que usted está mencionando, la respuesta es, ahora se ha logrado derribar no solo una barrera territorial, sino también una económica, a través de haber descartado cuotas voluntarias, y esto te genera una mayor cantidad de demanda al sistema de salud pública nacional. ¿Cómo analiza usted ese tipo de argumento? Fíjese que la verdad es que tenemos derecho a la salud, definitivamente, la población. Pero el quitar las cuotas voluntarias, consideramos nosotros como colegio que fue una medida populista. ¿Y por qué populista? Porque el gobierno ofrecía salud, pero no incrementó los presupuestos de los hospitales. Y si usted le pregunta a una persona que llegaba a un hospital que daba una contribución que no era obligatoria, un dólar si usted quiere, no lo puedo dar porque no tengo, pero sí otra persona lo podía dar. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted a esta persona que no tiene un dólar le pregunta si tiene teléfono celular, le dice que sí, hasta 2 celulares. Entonces, eso generó que los hospitales se descapitalizaran. Está bien que la población no pague, pero también hay que reforzar lo que se le quitó. Usted hablaba de 640 millones el presupuesto del Ministerio para el 2015. 615 millones. 600 millones, ok.
El año pasado, en octubre, el ministerio pidió un refuerzo de 40 millones para poder terminar su gestión. Y entonces, ¿por qué tiene que pedirse presupuestos o refuerzos presupuestarios? ¿Y qué sucede con el presupuesto de este año? Que solo se incrementó 40 millones. 29 millones. O 29 millones, menos de lo que habían pedido el año pasado como refuerzo. Tengo que ir cerrando este primer bloque de entrevista, doctor. Me llamó la atención cuando usted dijo la medida de sacar las cuotas voluntarias fue una medida populista por parte del gobierno porque no se incrementó la inversión en los hospitales. Ahora, con este planteamiento no se está justificando el hecho de que el Estado delegue su responsabilidad de invertir en la salud pública y que garantice a partir de eso la gratuidad de los servicios a toda la población. Es decir, no. Es decir, con el planteamiento que usted me dice de que hay personas capaces de poder pagar el sistema de salud público. Claro, si la Constitución se lo dice usted, que el Estado tiene la obligación de velar por la salud del pueblo, ¿sí? Entonces hay que hacer inversión en salud. No podemos decir tampoco de que salud es un saco sin fondo, porque salud y educación son las partes sociales de todo país que se debe de tener prioridad. Una salud o una población educada y sana va a ser mejor productiva que una población enferma, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, quitan las cuotas voluntarias, bueno, entonces solicitemos un aumento en el presupuesto del del ministerio para reforzar estos hospitales que dejaron de percibir este dinero por darle atención, que es obligación del Estado proporcionarla. Doctor, quiero hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay más temas que abordar durante los próximos minutos. Nosotros hacemos nuestra primera pausa, ya lo hemos señalado. Estamos conversando con Miguel Roberto Majano, el expresidente del Colegio Médico. Hacemos una evaluación en materia de salud por parte del presidente Sánchez Serén. Ya volvemos. Con la entrevista de Informa TVX, el doctor Miguel Roberto Majano, presidente del Colegio Médico, se encuentra con nosotros. Evaluamos la gestión en salud del actual gobierno. Doctor, usted señalaba algo y decía, se cuestiona que el gobierno no haya invertido lo suficiente en hospitales ahora que ha permitido que más usuarios puedan acceder a él sin necesidad de cuotas voluntarias. Quiero leerle algunas cifras y quisiera conocer si desde su punto de vista es insuficiente estos números. El gobierno ha señalado que proyecta la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel para descongestionar el Rosales y uno nuevo de segundo nivel en la zona norte del país por 75 millones de dólares. Ha dicho que podría tardar 3 años en construirlo. También hasta junio del 2014, más bien hasta abril del 2015, se contabilizaban 9 unidades comunitarias de salud finalizadas y 3 en ejecución. Y en octubre del 2015 se espera concluir con la construcción del nuevo Hospital de la Unión, que actualmente se encuentra en un 65% de avance por 12 millones de dólares. ¿Esos datos, doctor, son insuficientes desde el punto de vista de su análisis? Yo creo que el hospital que se está planteando en la región norte, ese proyecto ya estaba. Lo que pasa es que nadie le había dado seguimiento. Y qué bien, para descentralizar. Lo que es la parte norte de cómo se llama de nuestro país. Y qué bien que estén haciendo las unidades comunitarias, y es que de eso se trata, de invertir en salud, ¿no? Pero que estamos invirtiendo en estructuras. Pero para la estructura hay que equiparlo, hay que tener recursos humanos, hay que tener medicamentos. No solo es hacerlo y bueno, ya estuvo. Por eso le preguntaba si consideraba suficiente la inversión. Yo no. Lo que pasa es que decir suficiente la inversión, hay que hacer un análisis en realidad si estas inversiones estructurales, que es lo que estamos hablando, son las adecuadas para los diferentes sectores que hay. Porque, por ejemplo, está el hospital de Chalatenango. Nuestro país es bien pequeño, ¿no? Y hay muchos hospitales que deberían de reforzarse para tratar de descentralizar lo que es la parte de lo que es la ciudad capital. Que sería suficiente o insuficiente no le pudiera decir. Habría que ver en realidad la ubicación de estas unidades y de estos hospitales. El de la Unión, excelente. Pero ¿y si la gente se va a seguir viniendo para San Miguel a saturar a San Miguel, que era un centro en otro tiempo, cuando yo empezaba a estudiar, que era un centro regional, el de San Miguel, donde tenía que cubrir toda la parte oriental? Entonces, la Unión, qué bien que lo estén haciendo, pero también
esa cantidad de hospital que van a hacer no solo implica hacer la estructura, no solo se necesita el equipamiento, se necesita el mantenimiento del hospital. Pero si no tenemos presupuesto, si solo invirtieron 29 millones, ¿se le incrementó el presupuesto? ¿Usted es de la idea que se tuvo que haber pedido más presupuesto para la cartera de salud, doctor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La señora ministra María Isabel Rodríguez, recién a mitad de su gestión, ella expresó que con ese presupuesto no podía trabajar. Y lo dijo ella. Y solo es su presupuesto, y solo se incrementaron 29 millones, y estamos haciendo otras estructuras. Entonces, ¿qué hay que priorizar? ¿Lo que ya está desabastecido o lo que ya está hecho y que está funcionando, entre comillas, a media? ¿O hay que hacer nuevas estructuras? Entonces, habría que priorizar en realidad qué es lo que ahorita como salud nos interesa como salud proporcionarle a la población. Vamos a hacer un hospital en Apopa, excelente, o en Nejapa, por ese sector es, para ese sector, excelente. Pero ¿y qué pasa con los hospitales que están acá? La gente va a seguir viniendo. Muy bien, usted ha dejado algo claro, no solo se trata de construir nuevos hospitales, mejorar la infraestructura, sino también equiparlos y darles un mantenimiento. Eso implica mayor presupuesto, doctor. Sí. Y le quiero comentar cifras. Costa Rica, por ejemplo, usted seguramente maneja muy bien esto. Se señala que tiene actualmente un presupuesto que asciende al 7% de su Producto Interno Bruto. El Salvador rondará el 5%. ¿Para lo que es salud? Para lo que es salud. Anda como por 2.5, creo yo. Solo el ministerio, pero sí. el resto de las atenciones de salud, seguro social, hablamos, bienestar magisterial. Exacto, pero si estamos hablando de ministerio, pues únicamente es exacto. Entonces yo creo que se debe hacer más inversión en salud. Y esto nos queda a nosotros los administrativos, digo los administrativos, porque somos los que tenemos que hacer la planificación. Nosotros como colegio médico creemos de que el ministerio, sus autoridades, pueden tener el apoyo de nosotros en el sentido de solicitar más presupuesto. Pero no es que se vea al colegio médico como una entidad que esté en conflicto o que a cada rato tenemos que sacar. Las cosas se denuncian porque no están bien hechas. Si están bien hechas, qué bien, hay que felicitarlo. Pero el efecto de esta denuncia va a repercutir en una mejor atención a lo que es la población. ¿A quién nos debemos? Como autoridades y como médicos. Hay que cambiar también muchas actitudes dentro de los colegas, ¿verdad? Entonces, no solamente es el decir, bueno, voy a hacer este hospital, hemos hecho esta situación de mejoras, pero la población, ¿qué dice? ¿Está convencida de eso? Ella protesta a la población, por lo tanto, no está satisfecha de la gestión. Doctor, yo quiero pasar a otro tema porque tenemos un espacio limitado y quería hablar sobre medicamentos. Y es que hay un punto importante que yo quisiera analizar con usted. El gobierno ha señalado que ha logrado avanzar en abastecimiento hasta un 85% de medicamentos a nivel nacional, cuando en el año 2006 el abastecimiento rondaba el 50% de los hospitales y centros de salud públicos. ¿Usted cree que y valora estos números como un avance? ¿Cómo interpreta el colegio médico este abastecimiento? ¿Es insuficiente? ¿Cómo lo está analizando? Es insuficiente. Y la mejor muestra que puedo decir que es insuficiente, aunque se argumente de que hay abastecimiento de un 90 a un 80%, porque le falta a los pacientes leucémicos los medicamentos, porque le falta a los enfermos renales medicamentos, porque en las unidades de salud no hay muchas veces medicamentos. No lo dice el colegio médico, lo dice la población. Entonces, es lo que vuelvo yo a insistir. Si la población está diciendo, yo a mí voy a la unidad de salud y lo único que me dan es la receta para que compre el medicamento, no lo dice el colegio médico, es la población. Ahora, yo quiero plantearle algo, doctor, porque usted muy bien señala, es la población la que está diciendo que no tiene. De hecho, escuchábamos ayer una organización que estaba exigiendo también la provisión del medicamento necesario para la atención de pacientes con leucemia. Pero hay un punto, porque actualmente esos medicamentos se encuentran detenidos en aduana por una materia administrativa para la exoneración de impuestos e ingreso al país. Entendemos que es por una donación que vienen esos medicamentos. Y esto coincide también con otras declaraciones de funcionarios de salud que han señalado que la burocracia y tramitología no están permitiendo una verdadera provisión efectiva de fármacos en El Salvador.
¿Usted cómo analiza eso? ¿Son realmente estas trabas burocráticas? ¿Hay una reforma de ley necesaria para una mayor agilización de fármacos en el país? Yo creo que si es una donación, entonces no está haciendo compras el Ministerio del Medicamento. Entonces, no hay una planificación. O sea que estamos viviendo de donaciones, no de inversión. Entonces, volvemos al tema de los recursos. Exacto. Entonces, estamos esperando que nos venga la donación, pero está en aduana. Está bien lo que dice la señora ministra. Pero como ministerio, ¿le ha cumplido a los pacientes leucémicos? Lo están demandando. Los mismos niños del Blue, ¿les están cumpliendo a los niños con sus medicamentos? No, es que hay que esperar que venga la donación. No podemos vivir de donación. Se necesita planificar mejor y administrar mejor. Claro, necesitamos un buen presupuesto, pero si estamos hablando de gestión del señor presidente en un año, entonces yo creo que él llegó en julio del año pasado al Hospital Rosales y dijo que se iba a terminar esa situación de llenazón que existía en el Hospital Rosales. ¿Sigue igual? Entonces, ¿cómo podemos analizar eso? ¿Mejoramos? ¿Retrocedimos o empeoramos? No lo dice el Colegio Médico, lo dicen las evidencias con respecto a los medicamentos. Entonces, pero los medicamentos pueden ser que tengan el 90%. Pero ¿y por qué se queja la población de que no existen medicamentos? Usted dice que no hay una correspondencia entre lo que la población en determinados espacios denuncia. No hay una correlación. Si tenemos el 80% de abastecimiento de medicamentos en la red pública, incluso en el mismo Seguro Social, entonces, porque es parte también de la gestión, Por ¿no? supuesto. Y entonces, si usted va a preguntarle a alguna persona que va al seguro, dice, no hay medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué si hay un llamado de la población que no hay y que le está afectando su economía porque está invirtiendo él sacar su dinero para poderse curar? Entonces, ¿qué es la realidad? ¿Hay abastecimiento o hay desabastecimiento? Doctor Majano, el espacio se nos ha terminado, pero era importante poder conocer desde el punto de vista del Colegio Médico valoraciones en cuanto a inversión en infraestructura, cobertura territorial, provisión de medicamentos, otro punto. Yo quiero agradecerle su tiempo, doctor, con este espacio de noticias. Esta noche estaremos conversando con la ministra y podemos hablar también sobre esos puntos que usted ha destacado. Muchas gracias también a usted. Muchas gracias, doctor, y también a ustedes que nos han acompañado durante este espacio. Tenemos que hacer una pausa. Recuerden, esta entrevista viene en repetición a las 11 de la noche, mañana a las 7 de la mañana, y esta noche a las 7 cuestionaremos a la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, sobre esos puntos que han quedado destacados este mediodía. Hacemos una pausa, ya volvemos.